Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Continuando con la serie Conociendo a Dios, presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios por el pastor David Paz, con el tema La independencia de Dios. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Qué tiempo tan hermoso el estar en comunión en este tiempo de reunión, de alabanza y de adoración al Señor. Damos gracias al Señor por su presencia y todo lo que Él está haciendo. Y como ya ustedes saben, vamos a tener este espacio especial que hemos abierto ya hace algunos domingos atrás acerca de conocer a Dios a través de su palabra. Resulta de que un niño le hace una pregunta a su madre, de esas preguntas que los niños hacen. Mamá le dice, ¿quién creó a Dios? Y la madre, con mayor sabiduría que muchos teólogos, le responde, hijito, no es necesario crear a Dios, porque Él siempre existió. No solamente los niños hacen ese tipo de preguntas, también a veces los amigos, los familiares en el trabajo, no falta alguien que pregunta, ¿y quién creó a Dios? Y obviamente que si alguien creó a Dios, ¿quién creó a ese alguien? Y así la sucesión es infinita, pero el problema es aún mayor. Me explico. Para crear algo, hace falta alguien que sea superior. Por ejemplo, un pintor es superior a la pintura que hace. Un compositor es superior a la composición que hace. Un pajarito es superior al nido que hace. Así que para crear a Dios, haría falta alguien más grande que Dios mismo. Y ese ser más grande que Dios mismo tendría que ser creado por otro ser más grande, más superior y así infinitamente hasta que llegaríamos al punto de decir, no, tiene que haber un ser superior, increado, autoexistente, que haya hecho todas las cosas. ¿Sabe usted que por definición Dios es un ser autoexistente e increado? Significa que por definición Dios no es creado por nada, Él siempre existe en sí mismo. En el momento que pudiésemos decir de que alguien creó a Dios, ya no estaríamos hablando de Dios, estaríamos hablando de una criatura. Por eso es tan ilógico hablar de quién creó a Dios. Es como preguntarse con quién está casado el soltero o cuál es el punto de congelación del fuego. No tiene sentido. Dios es autoexistente e increado y Él existió por siempre. Son algunas de las cosas que hoy día vamos a estar hablando referente a los atributos incomunicables, los atributos exclusivos de Dios. Durante los domingos anteriores hemos visto que Dios es santo, que Dios es inmutable, es eterno y es omnipresente. Hoy veremos la independencia de Dios, la simplicidad de Dios y la unidad de Dios. Me acompaña una oración y luego arrancamos ya con este tema. Amado Señor, gracias por esta mañana tan hermosa, Señor, de poder tener comunión, de adorarle, Señor, de reconocerle, de hacer un alto, Señor, en medio de las actividades, de las presiones y aún de las preocupaciones de la semana y enfocar nuestra mirada, Señor, en usted y dedicar unos minutos, Señor, a tratar de comprender quién es usted, Señor. Obviamente que eso está completamente fuera de nuestro alcance, pero en la medida, Señor, que usted se ha revelado por su palabra, que su Espíritu Santo nos dé mayor entendimiento para comprender quién es usted y al comprenderlo podamos, Señor, amarle y adorarle más. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que vamos a ver ahora es acerca de la independencia de Dios. ¿Qué significa la independencia de Dios? Permítame darle una definición sencilla. Significa que Él es independiente de sus criaturas y de su creación. Significa que Dios no nos necesita a nosotros ni necesita ninguna cosa de la creación para existir. Todos nosotros creamos cosas para poder hacer uso de ellas y las necesitamos. ¿Cuántas veces hemos dicho, necesito mi celular, necesito tal cosa?
Pero Dios no crea cosas porque las necesite, porque Él es autoexistente y Él reside en sí mismo. A eso también se le llama la aceidad de Dios. Quiero leer una definición bastante precisa. Significa esto de la independencia de Dios, que la existencia de Dios no es causada por, ni depende de ninguna manera de ninguna otra cosa. Dios no procede de ninguna cosa, a través de ninguna cosa o a ninguna cosa. Él es el yo soy el que soy de Éxodo 3, 14 al 15. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, Romanos 11, 36. Mientras que todas las cosas existen por una causa anterior y todo lo que existe produce algo posterior, Dios es absolutamente independiente. El anhelo de todo joven en la casa es ser independiente, llegar el día en el cual él pueda tener sus propios ingresos, generar sus recursos, tener su vivienda y gastar su dinero como él desee, tener sus horarios como él desee y vivir su vida como él planifique vivirla. Y la mayoría de nosotros que estamos en esta mañana escuchando este mensaje, podríamos autodenominarnos personas independientes. Yo le hago una pregunta, ¿usted es independiente? Seguramente usted me dirá, sí, soy independiente, genero mis propios recursos, vivo de manera independiente. Permítame decirle de que no somos independientes. ¿Cómo es eso? No somos independientes. Por ejemplo, ¿usted podría vivir sin su trabajo? No, no puedo vivir. Necesito de mi trabajo. ¿Usted puede vivir sin aire? No. ¿Puede vivir sin comida? No. ¿Puede vivir sin amor? No. Necesito personas que me amen, que me hagan sentir fortalecido o amada, dirían las damas, etc. Se da cuenta que aún la pasta dental que necesitamos cada mañana viene de afuera, de alguien que la fabricó con mecanismos, industria y procedimientos que no podríamos lograrlo nosotros por nosotros mismos. Necesitamos muchas cosas a nuestro alrededor para vivir. Realmente no somos independientes, somos dependientes de muchas cosas, pero Dios no necesita absolutamente de nada para ser quien es Él. Sin la creación, Él seguiría siendo un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, omnipresente, y todas sus cualidades seguirían intactas sin que haya nada más que Él mismo. Ahora, hay unos textos muy hermosos que quisiera leerlos y que refuerzan este concepto. Dice, Pablo les habla a los filósofos atenienses y le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. He leído Hechos 17 del 24 al 25. Job relata una expresión venida de la boca de Dios mismo. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero, dice Dios, para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios es completamente independiente. De pronto usted va a escuchar una frase o un comentario que dice, bueno, Dios estaba en la eternidad solo y estaba un poquito triste y medio aburriéndose porque no tenía con quién conversar. Él necesitaba compartir su existencia con alguien y por eso nos creó a nosotros. ¿Sabe que ese pensamiento realmente no es cierto? No está respaldado por la palabra del Señor, porque Dios siempre tuvo gloria y siempre tuvo compañía. ¿Y cómo es eso? Acordémonos de una verdad muy sencilla de la fe cristiana. Dios reside en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas se aman, estas tres personas se dan gloria entre ellas, una gloria infinitamente superior a la que nosotros, usted y yo podamos darle a Dios. Un amor supremo que de hecho el amor y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestro modelo de amor y de relación inclusive para la vida matrimonial. El Señor Jesús en la oración sacerdotal en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese. Más abajo en el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios en tres personas se dan gloria, se dan honor y se dan compañía. Allá arriba en el cielo hay una relación preciosa que ha sido por los siglos y la eternidad. ¿Sabe cuándo fue la única ocasión que se rompió esa relación de la Trinidad? Cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, moría en la cruz del Calvario, y al llevar nuestros pecados, Él se hizo pecado para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y fue en ese momento que el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la única vez que se rompió esa unidad. Algunas cosas prácticas acerca de la independencia de Dios. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. No necesita nuestra adoración, no necesita nuestra presencia, no necesita que creamos en Él para seguir existiendo como los dioses del Olimpo, etc. Por lo tanto, Dios no tiene ninguna obligación respecto a nosotros, excepto aquellas cosas en las cuales Él se haya obligado a sí mismo. Por eso la idea es que de decirle a Dios: Señor, si tú haces esto, yo haré esto por ti, es totalmente equivocada, porque Dios no necesita nada y no espera nada que yo le pueda dar. No puedo coercionarlo o negociar con Dios o hacer una especie de oferta y demanda. Si tú me das esto, yo te doy esto. Dios no necesita nada de mí. Él hace las cosas porque quiere hacerlas. Pero alguien podría preguntarse: muy bien, si Dios no necesita nada de mí, entonces, ¿le importa mi presencia? ¿Le importa mi adoración? ¿Le importa que yo trate de andar en sus caminos? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué si Dios es independiente? Porque Él ha decidido que usted y yo seamos valiosos delante de Él. Y somos valiosos porque Él ha decidido que seamos valiosos. Y Él ha decidido que podamos darle gloria. Y Él ha decidido gozarse en nosotros y recibir nuestra adoración y gozarse en las buenas decisiones que tomamos cuando buscamos hacer su voluntad. Fíjese lo que dicen estos versículos. Isaías 43, del 4 al 7 dice: Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Luego, Sofonías, en Sofonías 3:17 nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará Dios de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios no necesita nada de nosotros, pero Él ha decidido que seamos valiosos para Él, y Él ha decidido que nuestra adoración sea agradable delante de Él. ¿Y sabe qué hace Él? Él se goza y se agrada en nosotros. Y cada día usted y yo tenemos ese privilegio tremendo y profundo de agradar a Dios, de arrancarle una sonrisa al Señor a través de nuestras decisiones, de nuestro amor hacia Él, de nuestra devoción hacia Él. Así que hay una oportunidad preciosa y somos valiosos delante de Él porque Él ha decidido que usted y yo seamos valiosos. Muy bien, vamos con el segundo atributo incomunicable, dicen los teólogos, que significa exclusivo de Dios, aquellas características que hacen que Dios sea Dios. La próxima característica es la unidad de Dios. Vamos a dar una definición. La definición de la unidad de Dios sería la siguiente: existe solamente un Dios, de manera única y exclusiva. Todos los demás seres existen de Él, a través de Él y para Él. A este atributo se lo conoce también como la unidad singular de Dios. Solamente hay un Dios. Nuestra cultura postmoderna del siglo XXI
expresa su manera de pensar acerca de lo que es ser un Dios. Cuando hay un ser con superpoderes, con capacidades extraordinarias y sobrenaturales, se le llama Dios. Y mucho ha ayudado en este pensamiento y ha popularizado esta idea DC Comics y Marvel, ¿no? En cada una de sus películas vemos dioses. DC Comics habla de los dioses antiguos y de los dioses modernos, ¿no? Y Marvel nos habla de un dios Thor, hijo de Dios Odín, con su martillo en la mano y tiene superpoderes y golpea el martillo y ocurren cosas tremendas. Entonces tenemos una idea un poquito distorsionada de lo que es Dios y apenas hace un poquito de balance Capitán América creyendo en un solo Dios, ¿no es cierto? Pero las ideas que tenemos de Dios a veces son parecidas a esas. Dioses plurales que si tienen un poco de capacidades, bueno, entonces son dioses, tienen una familia, tienen hijos, etc. Pero no. La palabra del Señor indica que solamente hay un Dios. Permítame compartirle la definición que da un teólogo muy conocido, Berkhoff. Él dice, esto implica que no hay sino un solo ser divino, que a partir de la naturaleza del caso no puede haber más que uno y que todos los demás seres existen por medio de él y para él. Este aspecto de un solo Dios, o como se conoce también como el monoteísmo, fue una característica única del pueblo de Israel. Lo más normal en todas las culturas de la tierra es de que hayan creencia en diferentes dioses. Aún aquí en nuestra América Latina, las culturas autóctonas creen en muchas deidades. Basta con ver lo que creen en el occidente y aún también nuestras culturas, nuestras tribus aquí en el oriente, creen en muchos dioses. Es lo normal que el mundo crea en muchos dioses. Lo raro, lo extraño es que alguien o una cultura crea en un solo Dios. Pero esto nace desde el momento que usted quizás se acordará cuando Moisés da y entrega los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. El primer mandamiento, estoy leyendo en este momento Éxodo 20, versículo 3, expresa claramente de que hay un solo Dios, porque Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Eso pasó en el monte de Sinaí, cuando Moisés entregó por primera vez la ley. Pero 40 años después se vuelve a entregar la segunda ley, lo que se conoce como Deuteronomio. Y en Deuteronomio, Dios amplía este conocimiento con un concepto que se considera como la columna vertebral de la teología judía y judeocristiana. Se conoce como la Shema. Oye Israel significa eso, oye Israel. ¿Y qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este concepto tenía que ser repetido una y otra vez cada día, y los padres tenían que enseñar a los hijos que solamente había un solo Dios. La forma de traducir esta frase, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, podría ser el Señor es uno, o el Señor solamente. Muy bien captura la NBI el concepto cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aún más abajo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en diferentes lugares repite y recalca este concepto de un solo Dios. Dice en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y más abajo en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Seguramente al afirmar este concepto de que hay un solo Dios, no le estoy diciendo nada nuevo que usted no haya aprendido de chico en su iglesia, en donde quiera que empezó a entender las cosas de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿implica algo en su vida y en mi vida el hecho de que hay un solo Dios? En la cultura de Israel, todos los pueblos circundantes creían en muchos dioses, pero no como nosotros.
Ellos no creían pasivamente, ellos creían y en consecuencia a su creencia, ellos consideraban de que tenían tácitamente una responsabilidad frente a sus dioses. Y vemos que cada cultura alrededor de Israel tenía sus dioses y tenían cada persona una obligación frente a esos dioses. Pero cuando Israel entiende de que hay un solo Dios, entiende también de que tiene una responsabilidad frente a ese Dios y una responsabilidad de servirle, de amarle y una responsabilidad de cumplir los términos, los mandamientos, los lineamientos que ese Dios había dado. Santiago hace hincapié en este punto cuando él dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, pero dígame qué hace usted respecto a eso, porque los demonios también creen y por lo menos tiemblan. Pero ¿usted qué hace creyendo de que hay un Dios? La idea básica es que si yo creo que hay un Dios, debo también razonar de la siguiente manera. Si existe un Dios y es uno solo, me debo a Él y tengo una responsabilidad frente a Él. Nuestra manera de pensar postmoderna es muy distinta. Decimos, si hay un Dios, se me debe a mí y debería protegerme, ayudarme, guiarme. ¿Me entiende lo que le digo? Pensamos que Dios tiene responsabilidades frente a mí, pero no pensamos que el pensamiento principal, la idea básica sería que tengo una responsabilidad frente a ese Dios. Si hay un Dios, pues entonces es mi Dios y yo soy su siervo, soy su creación, me debo a Él. Dos cosas quiero decir al respecto muy prácticas. Primeramente, no somos politeístas, creemos en un Dios aunque sea nominalmente, pero sí tenemos otros dioses. Tenemos el Dios del trabajo, de la tecnología, el Dios de la diversión, el Dios de la inmoralidad sexual muchas veces, el Dios de la preocupación, tantos dioses que tenemos. Dioses y estrellas que adoramos en el mundo de los deportes, en el mundo de la música, en el mundo de las películas y del cine. Todas esas personas y todas esas entidades a las cuales rendimos pleitesía. Pero debemos recordar una sola cosa. Hay un Dios. A Él debo mi adoración. A Él debo mi dedicación. Y todas las demás cosas deben servir para adorar a ese Dios. Pero quizás la aplicación más directa que haya de este concepto es recordar la Shema. Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y escuche bien. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. De acuerdo a Deuteronomio, ¿cuál debería ser la conclusión práctica de saber de que hay un solo Dios? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y si eso es lo que se espera de mí, permítame decirle que yo he fallado, usted ha fallado y todos hemos fallado porque no hemos amado al Señor con todo nuestro corazón, alma y con todas nuestras fuerzas. Y esta sola realidad de que hay un solo Dios y que debemos amarle con todo lo que somos, debería llevarnos postrado delante de nuestro Dios, el único, y decirle, Señor, Dios, te fallé y no puedo amarte como tú esperas que te ame. Perdóname y lléname de tu poder, lléname de tu gracia para que pueda amarte por medio de Jesucristo de la manera en que tú debes ser amado. Terminamos con el último atributo exclusivo e incomunicable de Dios, la simplicidad de Dios. Y la definición es la siguiente: Dios no está dividido en partes, ni es un ser compuesto por partes más pequeñas. Este asunto de la simplicidad de Dios se complica un poco, porque Dios no es nada simple ni nada sencillo, ni para entenderlo ni en esencia. ¿Y a qué nos referimos de que Dios es simple o a qué nos estamos refiriendo con la simplicidad de Dios? Para poder entenderlo, veámonos a nosotros mismos. Nosotros somos seres que estamos compuestos de muchas cosas. Tenemos un sistema digestivo, un sistema circulatorio, un sistema neural, un sistema muscular, un esqueleto. Entonces estamos compuestos de muchas cosas para poder vivir.
A la vez somos lo que nuestra biología es, lo que nuestra cultura nos ha moldeado, somos lo que nuestra educación nos ha formado. Y si somos buenos es en referencia a un concepto afuera de nosotros. Somos buenos porque hacemos tal cosa, o somos malos porque... y estamos siempre en relación a cosas externas y por otro lado compuesto de muchas cosas. Tenemos millones de células dentro de nosotros y a todas las necesitamos para seguir viviendo. Somos esencialmente seres compuestos, no somos seres simples. Y fabricamos cosas compuestas. Si agarramos un vehículo, veremos que tiene un sistema de dirección, tiene un motor adentro, tiene un sistema de frenos, un sistema eléctrico, en fin, está compuesto de muchas cosas. ¿Será que Dios está compuesto de muchos sistemas internos? No. La respuesta es: Dios no está dividido en partes, ni es un ser compuesto por partes más pequeñas. ¿Y entonces cómo es Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Eso está en Juan 4:24. Dios es espíritu. Hay algo interesante que debemos tomar en cuenta. Cuando la Biblia habla de los atributos o cualidades de Dios, nunca destaca un atributo por encima de otro. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 1, Juan nos dice: Dios es luz. Más abajo, en el capítulo 4, versículo 8, dice: Dios es amor. Ahora, Dios es 100% luz y 100% amor. No es que Él sea mitad amor y mitad luz. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ni tampoco es más amor que luz o más luz que amor. Cada uno de los atributos es 100% expresado en Dios, porque Dios es 100% en cada uno de ellos. Hay otra parte o otro versículo que puede aclarar esto. Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que queremos decir, fíjese que este versículo dice que Dios es 100% misericordioso, 100% perdonador, pero 100% justo, y no va a tener por inocente al malvado. Entonces, no es en parte, no es una parte, no es más uno de lo otro, sino que Dios es 100% amor, pero 100% justicia. No es como el yin yang, que la mitad es blanco y la mitad es negro, y en el negro hay un blanco y en el blanco hay un negro. No, Dios es 100% cada uno de sus atributos. Y cuando pensamos en su amor, su justicia, su santidad, su sabiduría, son como líneas que se entrecruzan una con la otra. Son transversales a Dios. Dios es 100% cada uno de sus atributos. Y esto tiene una aplicación muy interesante para nosotros. Hay quienes piensan de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y terrible y vengativo, y el Dios del Nuevo Testamento es amoroso, lleno de paz y de bondad. No, es el mismo Dios, simplemente que Dios se ha revelado de manera progresiva. Y primeramente tuvimos que entender lo que teníamos que entender, que Dios es santo, que Dios le gusta la justicia y que Dios aborrece el pecado. Y solamente entendiendo todas esas cualidades de Dios podríamos valorar el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Así que el mismo Dios del Antiguo Testamento es revelado, y el Señor dijo claramente que Él vino a revelar al Padre en persona. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Tenemos la tendencia de enfatizar a veces un atributo más que el otro. Por ejemplo, nuestro mundo, la gente normalmente cuando piensa en Dios dice: sí, Dios es amor. Y pareciera que fuera el único atributo de Dios y la única forma de definir quién es Dios. Casi es un cliché. Si le preguntamos quién es Dios, Dios es amor, ¿no? Y la gente, la mayoría de las personas más bien, tienen la tendencia a sobreenfatizar el amor de Dios.
pero no piensan en la justicia y la santidad de Dios. Y es por eso que se preguntan, ¿cómo un Dios de amor va a mandar personas a condenación al infierno? Porque están mirando solamente el atributo del amor y han empequeñecido demasiado el atributo de la justicia, la verdad y la santidad de Dios. Pero cuando tenemos en equilibrio todas estas cualidades que no están al 50% ni al 30%, sino al 100% en el Señor, en Dios, entonces podemos entender de que hay un Dios de amor que frente a nuestra situación pecaminosa envió a su Hijo para que creamos por Él y por Él recibamos nueva vida para ser transformados. Pero que si rechazamos el Evangelio de Dios, también es un Dios de justicia y es un Dios que no va a perdonar las personas que no se arrepientan de sus pecados. Igual lo mismo ocurre en muchas iglesias cristianas hoy en día. Se enfatiza mucho en la gracia del Señor. Oh, la gracia del Señor, Él es bondadoso. Él siempre quiere darnos, quiere fortalecernos, quiere bendecirnos, quiere enriquecernos, quiere darnos salud. Y entonces sale una onda como que Dios está para darme, porque Dios es lleno de gracia. Y simplemente falta que yo lo declare y lo crea y Dios me va a hacer rico, me va a hacer saludable y me va a dar todo lo que le pido y Dios va a contestar todas mis oraciones o declaraciones o decretos que yo haga. Pero nos olvidamos otro atributo de Dios, que 100% está en Dios. Dios es soberano. ¿Y qué hemos dicho que es eso? Significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, no rinde cuenta de eso porque es Dios, pero todas sus decisiones están enmarcadas en sus otros atributos, que es el amor, la sabiduría, la justicia, etc. Y muchas veces cuando solamente miramos la gracia de Dios, pero no la soberanía de Dios, a veces pedimos por la sanidad de un ser querido, como en este tiempo de pandemia, o que Dios nos ayude con ciertas cosas. Y cuando Dios no nos contesta, decimos, ¿cómo que es Dios de gracia? Y nos olvidamos que es Dios soberano. Él toma sus decisiones. Él tiene que hacer las cosas como quien es Él. Él es Dios soberano. Pero a veces nos gusta irnos al otro extremo. Y nos gusta sobreenfatizar la soberanía de Dios. Conozco muchos queridos hermanos que todo es la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Y agrandan tanto este aspecto que se olvidan otras cualidades y formas en las cuales Dios se ha manifestado. Y se llega a un extremo fatalista. No, hermano, no ores, no pidas a Dios nada porque Él es soberano. Él ya ha decidido lo que va a hacer, así que ores o no ores va a pasar exactamente lo mismo. Yo me pregunto, ¿dónde dice en la Biblia semejante cosa? Cuando en la Biblia tengo muchos ejemplos en los cuales Dios, justamente en su soberanía, ha decidido cambiar el curso de acción por las oraciones de su pueblo y ha prometido responder las oraciones. Y a veces resaltamos demasiado la soberanía de Dios que ahogamos otros aspectos importantes que están en la palabra del Señor. Necesitamos equilibrar cada uno de estos atributos y cualidades intrínsecas de Dios para tener una idea completa, cabal y balanceada de quién es Dios. Quizás la aplicación más práctica a este asunto de la simplicidad de Dios es lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Dios es espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. El entender cómo es Dios, grande, poderoso, justo, perdonador, lento para la ira, grande en misericordia, pero que también condena el pecado, aborrece la maldad porque Él es santo, etc. El tener esa idea cabal y completa de Dios me ayuda a amar a Dios, a querer a Dios y a adorarle en los términos en los cuales Él se ha presentado y se ha manifestado en espíritu y en verdad. En conclusión, se dice que este libro, la palabra de Dios, está lleno de enseñanzas. Algunas son órdenes y debemos cumplirlas, pero muchas de ellas son simplemente verdades. ¿Y qué debemos hacer frente a una verdad? Creerla. Hoy hemos visto muchas verdades acerca de Dios. Esencialmente no son órdenes que se nos dan, sino son verdades que Dios espera que usted y yo podamos creer en ella. Claro que podemos encontrar aplicaciones prácticas a cada una de las cualidades de Dios. Si Dios es uno, pues entonces tengo una responsabilidad con ese Dios.
Si Dios es independiente, pero Él ha decidido recibir mi adoración y gozarse en mí, pues entonces tengo la oportunidad cada día de agradarle a Él y rendirle adoración, etcétera. Podríamos ir viendo en cada una de ellas, pero lo más importante en todo esto es que durante este mes, y vamos a continuar el otro mes también, hemos aprendido cosas grandes de Dios, que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que Dios es independiente, Él es omnipresente, está en todas partes. Y lo más maravilloso es que este Dios grande y poderoso quiere tener una relación personal con usted y conmigo. Y este es el punto más importante, ese Dios que no puedo comprender, que su realidad está por encima de la mía, que existe en una dimensión que no puedo comprenderla con mi mente humana. Ese Dios tan profundo que no necesita absolutamente nada de mí, quiere entrar en una relación personal conmigo cada día, y que por eso se hizo carne y se manifestó en la persona del Señor Jesucristo para que pudiese tener una reconexión con Él. Si recién estoy empezando a entender estas verdades, debería llevarme a acercarme a Dios y decirle: Señor, no te conocía, perdóname, pero quiero empezar a tener una relación contigo. Límpiame de mis pecados y por la sangre de Cristo, lávame y hazme una nueva persona. Pero para usted y para mí, que conocemos al Señor ya bastantes años por la gracia de Dios, es un desafío y un ánimo para que cada día, cuando vamos a orar en nuestro cuarto, en la intimidad de la casa, entendamos que estamos adorando y estamos orando a un Dios increíblemente grande. Y eso nos lleve a amarle, a adorarle y a buscar cada día ser lo que Él quiere que seamos. Que el Señor lo bendiga grandemente y le animo a seguir conociendo cada día más quién es nuestro Dios. Muchas gracias.